Amigos, sean ustedes bienvenidos una vez más a Platicando con. El día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que es importante para los universitarios y es la importancia de la lectura. Me encuentro con John Salazar, quien es gerente regional de la editorial Trillas. Buenas tardes. Bienvenido. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí viendo que... ¿Te espanta la cámara? No, me siento pues igual un poco raro, pero bien. Pero todo bien. Sí, no está de más. ¿Qué te parece si comenzamos? Excelente. ¿Podrías hablarnos un poco Ajá. sobre si existen, desde tu punto de vista, si existen o no, pues, hábitos de lectura en México? Ok. Bueno, yo creo que la lectura en México es un factor que tenemos no tan desarrollado. Digo, y esto ya es a título personal, yo creo que muy a mi pesar, porque pues supongo que es como el mecanismo para que las sociedades se eduquen y haya cambios con consistencia. Necesitan pues generar como todo ese acervo de conocimiento, y eso, la única forma de adquirirlo, o la más importante, es a través del conocimiento que te otorgan los libros. Entonces, hay hábito, creo que hay sectores que sí tienen hábito y otros sectores que no, y hay temáticas que tienen más y otras menos. En general, no es una dinámica en el que se desarrolle en profundidad, aunque hay programas gubernamentales en los que se incita a que esto sea, por ejemplo, unos son Ángeles de la Lectura, o una campaña que salió de 15 minutos al día, que incentivan o intentan motivar el que se consuman libros para el conocimiento. Pero bueno, yo creo que nos queda un camino muy largo por desarrollar, y efectivamente, pues al final es con la iniciativa de todos nosotros el que se pueda dar, o sea, el que nosotros empecemos a ver qué es el camino para los cambios y las mejoras, pues que necesitan México y cualquier otro país, ¿no? ¿A quién crees que le debemos lo que tú nos dices, ¿no? Que haya tan poco consumo o que nos falte. Yo creo que a lo mejor eso viene dado porque no es o sea, yo creo que el hábito a la lectura no se hace cuando eres mayor. El hábito a la lectura generalmente se adquiere cuando eres un infante. Entonces, se debe ir como haciendo que eso se genere esa incertidumbre en los niños chiquitos a través de cuentos, porque son hábitos, y los hábitos se adquieren con tiempo. Entonces, no sé si hay una persona en específica o un conjunto de situaciones que hayan detonado este problema, pero sí es una realidad, es un hecho facto el que pues se empieza desde chiquito y se va haciendo, porque a medida que te vas haciendo más grande es más complejo el adquirir ya ese estilo de vida, ¿no? En el que pues al final uno dice, pues a cualquier cosa se le dedican 10 o 15 minutos al día, por ejemplo. Pero nunca entra como en nuestros planes el poder llegar a ese punto de decir, pues voy a abrir un libro. O que sean libros, digo, no importa si son libros de divulgación, libros de difusión, el chiste es leer. Y bueno, al final eso genera pues aumento de conocimiento, especialización, y eso inequívocamente mejora como pues la contribución de la sociedad es mucho más grande cuanto más capacitada está. Y al final, bueno, pues eso también cae en que pues las dinámicas en las que la idiosincrasia en la que se desarrolla México sí tiene mucho que ver, el que no hay como un respaldo cultural muy fuerte en el sentido de lectura, no en el sentido de historia o arte, porque ahí sí es gigantesco. Lo mencionabas muy bien sobre decir que los hábitos son desde niño. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo podríamos fomentar la lectura con los jóvenes universitarios, ¿no? Que es, a final de cuentas, los siguientes profesionistas, los que van a desarrollar, los que necesitan conocimiento para enfrentar la vida profesional, ¿no? Ok. Yo creo que eso se debe hacer principalmente a través de la forma en la que se enseñan las materias, las diferentes materias que componen la currícula que cualquier profesional debe estudiar para completar. Creo que deben incluir, a lo mejor,
de forma de exigencia, el decir, sabes que hay que cumplir con cierto número de lecturas, porque si está demostrado que si nos los dejan a nosotros como al libre albedrío de que sea de nosotros el que salga, como no está el antecedente, pues es más complicado que eso suceda. Entonces, supongo que en un inicio lo ideal sería estructurar el programa con lecturas que se adecúen a las carreras y que a través de esas lecturas se puedan generar como diálogos o estructuras de debate en las que pues se puedan ir organizando trabajos, coloquios, y se vaya generando como todo ese expertise. Al final, la diferencia entre ir y tomar una clase o tomar una clase y complementar todas esas clases con lecturas, lo que te genera es un diferenciador. Supongo que cuanto más conoces de un área temática, más atractivo eres para el mercado laboral. Entonces, al final, eso es, pues es una ventaja, es el valor agregado, y ese valor agregado lo ponemos nosotros. La pregunta no sería ¿cómo podríamos hacer para incentivar? Yo creo que la pregunta correcta sería de ¿qué tan dispuestos están las personas que estudian esas carreras de generarse un valor agregado a sí mismos? Porque al final es un beneficio personal. El que ustedes lean no implica directamente que tenga un beneficio para otros, directamente. El primer beneficio es para uno mismo. Y eso pues se ve reflejado al final en un estilo de vida, en el tipo de cosas que puedes compartir, el que profesionalmente te vuelves más atractivo para las empresas, personalmente te vuelves una persona con mucha más cultura, y eso implica en el que pues las personas que te rodean te consideran más atractivo el tener un diálogo, porque hay como mucho más de lo que poder platicar, que sean pues a lo mejor conversaciones planas o sin trasfondo o vacías, ¿no? O superficiales, sí. ¿no? ¿Cuáles son entonces las consecuencias de alguien que no lee? Porque, ya las dijiste, ¿no? Pero siendo así claros y tajantes, las consecuencias, ¿cuáles serían? Yo creo que el principal punto que yo considero de una persona que no lee y no se cultiva es a lo mejor no se ve a corto plazo. Siento que el punto radica principalmente en la capacidad de esa persona de progresar. Una persona que no lee, en el tablero de la vida avanzaría de uno en uno. Entonces, ¿cuán lejos puedes llegar si el tablero tiene muchas más casillas? ¿Qué años tú vas a tener promedio de vida avanzando de uno en uno? Entonces, no te desarrollas, no te generas como ese valor agregado del que estábamos platicando. Yo creo que la principal consecuencia es que es un claro retroceso, desde mi punto de vista, el no leer, porque al final las sociedades son dinámicas. Entonces, a lo mejor ustedes aprendieron a que un modelo funcionaba de una manera predeterminada, porque en el momento en el que ustedes estudiaron, ese modelo así funcionaba. Pero con el paso del tiempo, los modelos generan obsolescencias. Entonces, a medida que van avanzando, te vas quedando atrás. Y entonces cada vez eres menos atractivo, o puedes generar menos cosas, o tienes menos conocimiento sobre tu área temática. Solución, pues es un retroceso. Porque el que no avanza, no se estanca, retrocede. Porque la vida no le espera a uno. Y yo creo que la forma de irse actualizando es a través de los libros. Entonces, yo creo que el punto así para decir cuál es la consecuencia, la consecuencia es el generar un retroceso sobre uno mismo de los conocimientos adquiridos. Dentro del intelecto y tu desarrollo personal, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. ¿Cuál es la importancia ahora de la lectura? La importancia de la lectura. Bueno, yo creo que la importancia de la lectura en general es una persona que lee es una persona más culta. Una persona que lee tiene, por supuesto, un vocabulario mucho más extenso con el que poder hablar y generar discursos con sus pares, si estamos hablando de la parte profesional. Pero yo creo que también una persona que lee es una persona pensante. La lectura lo que te facilita es que te apertura muchos puntos de vista. Y una persona con muchos puntos de vista, el prisma con el que ve la vida le permite diferenciar y generar como ser mucho más crítico. Y entonces cuando eres mucho más crítico, generalmente eres más reflexivo.
Y esas dos habilidades las dan la lectura. Cuando tú eres crítico y reflexivo, si yo te digo algo y te digo que es una verdad irrefutable, tú la tomas y la piensas, la analizas y después emites un juicio propio. Entonces es mucho más complejo intentar engañarte. Y por ejemplo, eso funciona muy bien en política. Yo te digo un discurso y tú puedes creértelo o no, pero ya lo pensaste. Y no porque a lo mejor sea de una tendencia o de otra tendencia, te vas con la finta pensando que sí y a lo mejor va en contra tuya, pero como nunca lo pensaste, y entonces todo ese tipo, en la vida tú vas pensando así, por ejemplo, en las amistades, pues se dicen cosas y uno dice, bueno, quién sabe, o en el trabajo, entonces hay en muchos campos en los que tú puedes hacer reflexión y análisis crítico de lo que se está diciendo, Claro. porque la lectura te da todo eso. Te ha aperturado tantas formas de entender diferentes, o sea, la misma idea desde diferentes ángulos, y eso da una cosa que para mí me parece fundamental en esta vida y es perspectiva. Que es una palabra, yo creo que, como bien lo dices, importante, ¿no? Para entender muchas de las problemáticas. ¿Qué podríamos decirles a los alumnos o a los jóvenes universitarios que nos ven, por lo menos aquí en Puebla, que no tienen tal hábito de la lectura, ¿no? ¿Qué podrías decirles tú? Yo creo que a lo mejor yo lo único que les diría es, bueno, lean. Porque leer te genera... Esto es una cosa que, bueno, yo aprendí en la vida porque alguien me la dijo y a mí se me ha hecho que con el paso de los años he tenido la oportunidad de comprobar y corroborar que eso es cierto. En esta vida muchas personas creen que lo que iguala es el dinero y la realidad no es esa. Lo que iguala en este mundo no es la lana, porque entonces una persona que tiene lana y después no la tiene, si no tiene todo un acervo con el que generar su propio, pues como sus propios insumos y su propia riqueza, pues se queda sin nada. Y una persona que sí tiene toda una base cultural, pues da igual donde la pongas. Por ejemplo, yo no soy de México, entonces una de las cosas que me ha permitido a mí viajar por diferentes partes del mundo y vivir en diferentes contextos es porque, bueno, tomé como principio de vida el que formarme era el camino. Y para formarse, definitivamente lo que tienes que hacer es leer. Entonces, si ustedes no quieren, si no se quieren quedar estancados, si entienden que viven en un mercado hipercompetido, que el mundo, la globalización implica que cualquier persona de cualquier país está compitiendo con uno. Porque luego, por ejemplo, aquí hay un caso que es Volkswagen. Llegan a competir personas de todo el mundo por los mismos puestos. Entonces, sí, al final tú ya no estás compitiendo solo conmigo aquí en Puebla, México, sino que puede venir alguien de Monterrey, puede venir alguien de México, o puede ser gringo, o pueden ser alemanes, o pueden ser franceses, o sea, y entonces al final sí, lo que te genera es decir, o aprendo y me formo, o alguien más va a vivir. La pregunta es, ¿qué tan bien quieres vivir? ¿Qué tanto te quieres formar? Claro. Claro, y qué es lo que te va a convertir en diferente de los demás, ¿no? Para que la gente diga, me voy por él y no por todos los 500 que faltaban. ¿Podrías hablarnos un poquito de qué hacen aquí en Trillas? Ok, en Trillas lo que tenemos es, bueno, tenemos la editorial, es una editorial 100% mexicana, conformada con, somos en total alrededor de 1,000 empleados distribuidos en toda la República Mexicana. Y entonces el fuerte de lo que nos dedicamos nosotros es a generar libros de conocimiento con respecto a las diferentes materias. El fuerte de la editorial es libro de texto, pero tenemos otro libro que es libro universitario de especialización, que conforman la gran parte del acervo cultural de Trillas. Todos esos libros están enfocados a mejorar el conocimiento de la educación del país. Entonces, bueno, al final nosotros nos dedicamos... Gran y ardua labor, ¿no?
Nos dedicamos a intentar vender ejemplares a instituciones privadas, instituciones públicas y gobierno a través de redes de distribución como esta, y que podamos, bueno, llegar como a ese punto de decir, pues es el granito que la editorial le pone a la sociedad para que pues sean personas más formadas las que al final, con el paso de los años, tomen las riendas del país y ejecuten todos los cambios desde un conocimiento pleno de las cosas que se pueden hacer. Pues yo creo que es un gran trabajo, ¿no? Porque a final de cuentas están inmersos en el mundo de la educación. Ajá. Porque no solamente es en el promover la lectura, Sí, sino claro. fomentar la educación por todo el tipo de libros que ustedes manejan, ¿no? Como editorial. John, pues queremos agradecerte por tu tiempo y por esta entrevista, por las palabras que a final de cuentas vienen de libros y crean impacto. Sí, claro. Entonces, te agradecemos mucho. Esperemos que a ustedes les haya gustado Platicando con. Yo soy Luis Munguía y les recuerdo que nos pueden dejar sus comentarios, dejen su like y compartan Platicando con. Nos vemos en la siguiente.